Bien, buenas noches. Siguiendo con el rol del panel, voy a dar pase al profesor Pascual Alferillo, quien va a moderar la siguiente mesa. Él nos acompaña desde Argentina. Pascual, buenas noches. Buenas noches, querido, ¿cómo andas? ¿Qué dice Roger? Lo dejo, Pascual, en el panel. Cuando disponga. Sí, adelante. Bueno. Es un inmenso placer tener que coordinar el panel número 11 relacionado a activos para saludar primeramente a Mario Castillo en este homenaje que le han rendido y vamos a ceder rápidamente la palabra a Sandra Ramírez de Bolivia, abogada de Derecho Corporativo. Sandra, a tu disposición, todos estamos para escuchar. Muchas gracias, buenas noches. Quiero manifestar mi agradecimiento por la invitación que tan gentilmente me hizo el doctor Roger Vidal y felicitarlo por el noble gesto de homenajear a un grande de la academia y del derecho, a quien todos en este congreso admiramos y apreciamos como el profesional probo, como el maestro dedicado y sobre todo como el buen amigo en quien siempre podemos confiar. Muchas gracias por eso. Nos unimos a este homenaje desde Bolivia hacia Perú, dos pueblos hermanos, ahora unidos también por el infortunio, con el deseo de mejores días, porque todos nos liberemos del desencuentro, de la pobreza, de la enfermedad y de la tristeza, porque vuelva a nosotros la alegría, la confianza, porque vuelva a nosotros la esperanza. Muy complacida de compartir este panel con respetados colegas tan destacados por sus estudios y por sus escritos, para hablar de un tema tan interesante y por eso mismo tan controvertido, los daños punitivos, que como todos sabemos tienen su origen en los denominados punitive damages del sistema jurídico anglosajón, que hay que reconocer que cada vez tiene mayor influencia sobre los ordenamientos jurídicos de los países latinoamericanos, que tradicionalmente se habían caracterizado por su inspiración en el derecho de la Europa continental. Entre los promotores de los daños punitivos estarán los que dicen que es un avance en el papel preventivo de la responsabilidad civil, una prevención de los daños injustos y un mecanismo inhibidor de futuras acciones dañinas con el castigo del dañador. Dirán que buscan prevenir que no ocurra, disuadir o sancionar acciones de culpa grave o de dolo o culpa lucrativa, como bien decía el otro día nuestro querido amigo Manuel Cornet. La mayoría doctrinal está de acuerdo en que este tipo de sanción debe aplicarse a la culpa subjetiva, por lo que hace falta ese factor de atribución. Entre los detractores, evidentemente, habrán quienes consideran que es un retroceso, que hemos retrocedido a un día antes de la ley del talión, que introdujo, como todos sabemos, el principio jurídico de la justicia retributiva, al famoso ojo por ojo, diente por diente, que históricamente se constituye en el primer intento de limitar la venganza. Otros cuestionarán la medida como si fuera una forma de venganza privada, y también se podrá hablar de la factibilidad de su aplicación. Cabe preguntarse, evidentemente, si la solución a un daño es un daño mayor, si dos pérdidas hacen una ganancia, si la venganza es el camino a la paz y a la justicia, y si por culpa manifiesta de un director o de un grupo de directores, por ejemplo, de una empresa, corresponde la sanción a toda la colectividad o a un grupo que no participó del daño. Entre unos y otros, estamos quienes proponemos que si un país considera que su aplicación es necesaria, se haga siempre con un criterio moderado, delimitado y acorde con la prudencia y la sana crítica que debe caracterizar el obrar de los jueces. Me parece que en eso la Argentina, en este camino, le ha estado yendo bien. Que se destine a sancionar graves inconductas, que sea un medio de prevención, que se restablezca el equilibrio emocional de la víctima, que se realice una valoración prudente, siempre limitando la facultad judicial, que se trate de lograr que el derecho cumpla la función pacificadora y regulatoria de la vida en sociedad, ni impunidad ni venganza, justicia y paz, que es lo que todos queremos. No voy a entrar en el detalle de su aplicación en países como la Argentina, porque en este panel están los que más y mejor saben del tema. Voy a hablarles precisamente de mi país, de cómo funciona el tema en mi país. La responsabilidad civil en Bolivia está normada por el Código Civil con el título Hechos Ilícitos, que dicen que la persona que con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto queda obligado al resarcimiento. De esta previsión legal se desprende que la legislación boliviana
participa de la concepción tradicional de la responsabilidad civil, que identifica el elemento subjetivo representado por el comportamiento, la acción o omisión dolosa, el elemento objetivo, que es el que conlleva la provocación del daño, y la relación causal entre ambas. No obstante esta concepción tradicional de atribución subjetiva, la ley incluye diferentes disposiciones que se refieren al carácter objetivo, ¿no? En el marco de la responsabilidad civil objetiva, por ejemplo, el Código Civil boliviano dispone que quien en el desempeño de una actividad peligrosa ocasiona un daño a otro está obligado al resarcimiento si no prueba la culpa de la víctima. Este tipo de responsabilidad, por lo que algunas legislaciones denominan el hecho de las cosas y las actividades peligrosas, basa la responsabilidad, el daño causado por efecto de actividades que tienen este carácter. Como bien dice nuestro compañero de panel, Daniel Pizarro, el carácter riesgoso de la actividad deviene de su peligrosidad intrínseca o de circunstancias instrumentales de persona, de tiempo y lugar que se torna peligrosa para terceros. Es un verdadero placer compartir este panel con un doctrinario a quien puedo citar. A veces me siento como un futbolista de barrio pasándole la pelota a Messi justo antes de que meta un gol. Pero bueno, es un placer poderlo citar en su presencia. En este caso, el resarcimiento causado por quien, también hay una previsión legal que hace responsables a los guardianes de los inimputables, a los padres por sus hijos, a los patronos por sus empleados, a los profesores por sus alumnos, y de la misma manera está normada la responsabilidad del empleador. El Código Civil en Bolivia, que podría decir también, dice el resarcimiento del daño en especie. Para efectos de la valoración del daño debe apreciarse tanto la pérdida sufrida por la víctima como la falta de ganancia en cuanto sea consecuencia directa del hecho dañoso. En este caso, la responsabilidad civil en Bolivia incluye dos elementos que integran el daño patrimonial, que es el daño emergente y el lucro cesante. Revisando la jurisprudencia boliviana, el Auto Supremo 155-2016, que se refiere al resarcimiento por responsabilidad civil o daño económico, dice que el resarcimiento por daño patrimonial, conforme a las previsiones de los artículos 344, 345, comprende el daño emergente y el lucro cesante, los mismos que vienen a constituir los llamados comúnmente daños y perjuicios, que se responden a título de culpa o dolo, según sea el caso. El daño emergente y el lucro cesante, denominados comúnmente como daños y perjuicios. En este marco normativo y jurisprudencial, resulta evidente que no existe previsión legal sobre daños punitivos, y debo manifestar que no veo, en mi criterio, no veo en el futuro cercano se vaya a convertir en una preocupación y menos en una prioridad y en una factibilidad en la inclusión de esta figura normativa. También debemos entender que en Bolivia la cultura del reclamo, aunque en permanente crecimiento, no se encuentra muy difundida ni desarrollada. Si a esto se le suma la demora y la sobrecarga judicial de los tribunales ordinarios, igual que en otros países latinoamericanos, entenderemos que ya es un gran logro que se consiga la condena del dañador, por lo menos, y ojalá por el monto aproximado del daño causado. Por eso tengo la impresión de que la corriente no hallará muchas opiniones favorables, y tampoco me parece factible por la situación económica que las empresas tienen y que frente a una condena podrían quebrar o cerrar. Otro de los temas de los que quería hablarles era precisamente de la posibilidad o la factibilidad del aseguramiento de los daños punitivos, por ser también cercano a mi especialidad. En Bolivia el seguro de responsabilidad civil cubre, debemos recordar que el desmedro del patrimonio por efecto de una indemnización que deba pagar una persona por efecto de su responsabilidad civil es un riesgo, porque se trata de un hecho futuro e incierto que no depende de su voluntad. El seguro de responsabilidad civil protege al asegurado frente a la contingencia de la disminución de su patrimonio por efecto del resarcimiento que se vería obligado a pagar por los daños y perjuicios. La póliza de responsabilidad civil comprende a una persona llamada asegurado que transfiere a otra llamada asegurador el potencial riesgo de ver afectado su patrimonio.
La responsabilidad civil del asegurado tiene su límite solamente en la ley, mientras que la transferencia al asegurador por efecto de la póliza tiene los límites que la propia póliza determine. Es decir, que la responsabilidad del asegurador es independiente, del asegurado es independiente de la responsabilidad civil del asegurador. Si consideramos que el factor de atribución es un factor subjetivo que caracteriza los daños punitivos, según el cual son objeto de condena las acciones u omisiones gravemente culposas, intencionales o dolosas, este tipo de acciones estaría totalmente excluidas de la cobertura del seguro. Debemos recordar que entre las exclusiones generales en todos los países y también en el nuestro se encuentra el dolo del asegurado. En Bolivia, así mismo se dispone. La responsabilidad se extiende a aquellas personas por quienes también el asegurado deba responder. Esta previsión tiene el objeto, hay una previsión sobre gastos legales. Esta previsión tiene el objeto de garantizar la defensa del acusado, del asegurado, aun si se tratara de demandas o pretensiones falsas o sin fundamento. Esta podría ser, quién sabe, una de las posibilidades de cubrir un eventual daño punitivo, aunque como habíamos visto momentos antes, en Bolivia el daño punitivo no está configurado, no está considerado. En principio, por todo lo que acabo de manifestar entonces, los daños punitivos no hallarían cobertura en el seguro, además si se trata de aplicar la función punitiva, preventiva, para desincentivar acciones dañosas en el futuro, la existencia del seguro podría precisamente ir en contravía de esto y podría diluir dicha función. Si hay un dañador intencional que no sufre las consecuencias de su actuación negligente y dañosa, porque su compañía de seguros paga por él, entonces estaría desvirtuando el papel inhibidor de conductas futuras que tienen quienes propugnan los daños punitivos. Creo que haciendo un poco de reflexión de cuál sería el escenario en que los daños punitivos podrían ser objeto de una póliza, podría aplicarse a aquellos casos en los cuales la responsabilidad de la persona que comete el delito o el hecho dañoso sea diferente de la persona que es representada por él. Quiero decir que, por ejemplo, si una cooperativa de teléfonos está dirigida por una persona que comete un acto altamente imprudente y así causa un daño a una colectividad de personas, esa compañía podría, vía un anexo o una cobertura expresa, hallar cobertura en caso de los daños punitivos, para que no sea la colectividad de sus socios o de sus integrantes la que tenga que pagar el daño punitivo. En conclusión, quisiera decir, no quiero extenderme más porque tenemos unos minutos de retraso, quisiera decir que en la situación actual no se encuentran contemplados estos daños en la legislación boliviana, y en su relación con el seguro, en principio de no mediar cláusula expresa, no serían objeto de seguro. Es deseable que en el futuro los daños punitivos y las figuras afines que se aplican, que se vayan a aplicar, sean una herramienta valiosa para el alcance de los fines del derecho. Para terminar, quiero leerles algo muy breve que escribí sobre el seguro de responsabilidad civil. Si usted es un asegurado en responsabilidad civil, prevenga para no dañar. Respete el derecho ajeno que todo ser humano tiene de no sufrir, de no ser dañado, de no ser víctima o doliente, y respete el derecho propio de no ser el dañador, porque víctima y victimario son igualmente presos de la misma imprudencia, de la misma imprevisión y de la misma tristeza, uno por haber causado el daño y otro por saber que lo causó. En esto, ni la mejor cobertura ni la mayor indemnización será una total reparación. El seguro está para que el infortunio dure poco, para que las penas duelan menos, y en responsabilidad civil, donde hay un dañador involuntario y un injustamente afectado, para que reparado el daño sea más fácil perdonar. Mis mejores deseos para que todo esto que nos está pasando pase pronto, que tengamos
fe para confiar, fuerza para resistir, bondad para ayudar, sabiduría para obrar, paciencia para esperar y esperanza para volver, ojalá siendo mejores. Doctor Mario Castillo, ha sido para mí un gran honor participar de este homenaje. Usted sabe el respeto profundo que tenemos por usted, el cariño, y creo que la mejor elección para un homenaje puede ser, para una persona, es hacer aquello que le gusta, estudiar y enseñar. Y en esto usted es un verdadero ejemplo para todos nosotros. Reciba todo nuestro afecto desde aquí, desde Bolivia, y mi saludo a todos los integrantes del panel y a los organizadores de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Sandra. Un gran abrazo para el hermano país de Bolivia, en tu persona. Gracias. Agradecemos a la profesora Sandra Ramírez de Bolivia y invitamos a la doctora Silvia Sotomarino Cáceres del Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esperamos y le cedemos la palabra. Estimado Pascual, Silvia nos comunicó hace un momento que se va a conectar por un tema de unas clases después, entonces la podemos pasar al final de la mesa, por favor. Está difícil, pero vamos a intentarlo. Vamos a seguir. Ya estaba previsto, yo le estaba llamando y no conectaba. Ahí está, justo ahí está instalando. Si no, le damos un tiempito. Ahí está la profesora Sotomarino. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, hola Milo, ¿cómo están? Disculpen la camarita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer verlos. ¿Qué tal? Le está corriendo el tiempo, doctora. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que salí de unas clases que tenía con alumnos de pregrado. Terminé un poquito antes, pero porque es hasta las 7 de la noche la clase, pero bueno, aquí ya estoy. ¿Qué tal? Sí, mil disculpas. Placer. Pero ¿me tocaría a mí o no, no? Todavía no. Creo que está la doctora, le he interrumpido, creo, Doctora, no, le toca a usted, doctora. Me toca a mí. Ah, ya, muy bien. Yo ya estoy entrando, excelente el tiempo. Muy bien. Bueno, primero agradecer la invitación a esta actividad en honor de Mario Castillo, un profesional magnífico, académico, árbitro, ¿no? En fin, solo tengo elogios para él, pero lo conozco desde hace mucho tiempo. Bueno, desde la maestría, cuando yo seguí la maestría en la Católica, y ya Mario estaba siguiendo el doctorado, así que es un orgullo, le agradezco al comité la invitación. Bueno, paso ya al tema que me han encargado, comentar, que son los daños punitivos, ¿no? Voy a hacer una breve semblanza de los aspectos históricos y de sistema anglosajón, con la idea de aterrizar en el derecho peruano, ¿no? Entonces, de los distintos textos que hay en torno al desarrollo, sobre todo en el common law, porque es de allí de donde proviene la figura, ¿no? Los daños punitivos se originan, en todo caso, en el derecho inglés, ¿no? Y desde los primeros fallos que se encuentran, que el primero, por lo menos que he logrado ubicar, cuando se hablaba de los exemplary damage, ¿no? Y un caso de 1763, siempre se ha relacionado, en este caso Huckle versus Money, en Inglaterra, ¿no? Digamos, la aplicación de pagos, de sumas por realizar, ¿no? En función de estas conductas dañosas que eran particularmente cuestionables para el ordenamiento, ¿no? Entonces, esta figura, que repito, nace del derecho, sobre todo de las cortes inglesas, lo que procuraba era aplicar una suma a pagar a título de conceder un ejemplo, ¿no? Por eso se llamaba el exemplary damage. Con esa denominación se inicia, por lo menos en un grupo de autores, Koenig y Rustak, ¿no? Un texto del año 2001. Entonces siempre se ha pretendido advertir a través de esta
la aplicación de estas sumas, prevenir conductas indignantes, ¿no? Mediante la aplicación de sanciones económicas, que no son propiamente multas porque no van, en todo caso, para el Poder Judicial, en fin, para el Estado, sino más bien van para la víctima de este daño. Entonces, finalmente, prevenir y sancionar conductas indignantes. Entonces, la figura es exportada desde las cortes inglesas y se difunde como un principio o doctrina en las colonias, ¿no? En Estados Unidos se difunde este principio de parte del derecho de torts, ¿no? Se difunde con rapidez. Y en el caso de Estados Unidos se registran los primeros precedentes, el caso de GNI versus Norris, ¿no? Un caso de 1784, donde más bien se utiliza este término vindictive damage, ¿no? Se traduciría como la aplicación de un daño, ahí sí ya está, más que apuntando a la sanción ejemplar, a cómo es propiamente la conducta. Se trataba de un daño por venganza, ¿no? Este caso trataba de un profesional, un químico, que entra en una discusión, ¿no? Mediante un duelo con otra persona. Finalmente, ambos, tanto este químico como aquel con el que se enfrentaba a duelo, deciden perdonarse, ¿no? No pasar por las armas, pero al momento de hacer un brindis, digamos, el infractor, el que causa el daño al otro, este químico, coloca en la copa, ¿no? Una sustancia que produce un terrible dolor en la víctima, ¿no? Entonces lo hace para causar un dolor de manera intencional. Entonces, las cortes, en el caso de Estados Unidos, lo que hicieron es que la colocación de este producto que se llama Spanish Fly, utilizado además con el ánimo no solo de causar un daño intencional, sino empleando estos conocimientos químicos, ¿no? Esta era una conducta altamente reprochable y en consecuencia debía generar una sanción ejemplar, ¿no? Si bien la víctima y el que lo causa, ambos, ¿no? Sufren el daño, en realidad las cortes se centraron en esta conducta altamente cuestionable, ¿no? De utilizar los conocimientos químicos para causar dolor a una persona, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se encuentra este caso, ¿no? Y bueno, va desarrollándose esta noción de daños punitivos a partir de este análisis de la conducta del infractor, ese perjuicio que se causa, sobre todo de una perspectiva de un daño intencional, ¿no? Ahora, algo interesante es cómo las cortes consideraban valioso, ¿no? Utilizar el dinero un poco como digamos, una administración inteligente de los recursos económicos. Entonces se consideró que los primeros veredictos, ¿no? estaban dentro de esta línea de smart money, ¿no? Es una administración inteligente del dinero orientada a sancionar o desalentar estas conductas, ¿no? Incluso indignas, ¿no? O matonescas, ¿no? Otro caso que registra la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, las cortes norteamericanas, es en 1872, el caso Alcorn versus Mitchell, ¿no? En una corte de Illinois, sanciona a una persona en ese momento con $1,000, ¿no? Pues en un acto de rencor, en un pleito que tenía con el vecino, él le escupe al vecino en el rostro, ¿no? Entonces se incorpora además aquí la idea, ya no solo esas conductas reprochables por utilizar los conocimientos particulares, sino esas conductas que hieren a la dignidad personal de uno. Y esta figura además después va a ser acogida por ¿no? Este conjunto de pronunciamientos de la doctrina americana, que es el Restatement Second of Torts en el año 1865. Lo cierto es que los daños punitivos, sobre todo por las Cortes de Estados Unidos de América, van creciendo hacia incorporar este pago adicional a los daños compensatorios, ¿no? Por los cuales más bien se relaciona la suma a pagar con la conducta del sujeto que causa el daño,
¿no? Entonces, está este mal uso de los conocimientos, está este intento de, con una conducta rencorosa, escupir, ¿no? Ofender, está también, digamos, por ejemplo, ¿no? Conductas que se realizan contra mujeres, como es el acoso sexual, ¿no? Y además, interesante porque las Cortes van evaluando también un criterio de razonabilidad en función de la dignidad de la persona que recibe, que es la víctima de esas conductas, pero que se busca que sea una persona, digamos que sea un criterio de razonabilidad, aquella conducta que puede dañar a una persona que no es excesivamente sensible, ¿no? Entonces se van incorporando esto que es muy propio, estos criterios de razonabilidad, ¿no? Del derecho de los Estados Unidos de América, pero siempre dentro de esas conductas muy cuestionables, ¿no? Y va creciendo esta figura como una herramienta para prevenir, para sancionar las conductas, ¿no? Desde el punto de vista de quien las comete. Entonces, se extiende a los casos de acoso sexual, de violación, ¿no? Y claro, los veredictos también finalmente procuran proteger un orden social, por esa vía establecer un remedio, ¿no? Ante daños causados con malicia, de forma intencional, que afectan derechos de propiedad también, casos de violencia doméstica, daños a la reputación o atentados contra la libertad. Muchos textos de derecho comparado van registrando en el common law, porque de ahí proviene la figura, ¿no? Que a mediados del siglo XIX, por ejemplo, se van extendiendo los daños punitivos también a los supuestos de abuso del poder, ¿no? La defensa del derecho de partes vulnerables, de personas vulnerables, de poblaciones vulnerables, contra agresiones violentas o de abuso de poder, ¿no? Entonces, lo que se consideró en ese momento es que se incluían principios de justicia correctiva, ¿no? Ante conductas, ¿no? Repito, sumamente cuestionables, donde había incluso, ¿no? Presión económica o presión psicológica de quien causaba el daño, ¿no? Ahora, muy propio del desarrollo del common law, evidentemente, ¿no? Lo que se hace es que se advierte que desde esta propuesta que trajo, ¿no? Que es propia de la importación de todo lo que podría haber sido una organización de precedentes armada desde Inglaterra, en el periodo de Blackstone, ¿no? Lo que llega y lo que se va desarrollando en los Estados Unidos de América, más bien es una atención, una suerte de problemas sociales a través de los daños punitivos. Y lógicamente hay un desarrollo cuantitativo y cualitativo mayor en las cortes de los Estados Unidos de América, ¿no? Otro caso, por ejemplo, ya en el ámbito laboral, que es en donde se han desarrollado la figura en el derecho peruano, en el ámbito laboral, las Cortes de los Estados Unidos van protegiendo la estabilidad o el equilibrio mental del afectado. Por ejemplo, el caso de Gómez versus Hughes, un proceso del año 1982, un empleado había sido víctima de un trato humillante mediante comentarios injuriosos de su jefe, ¿no? En un recinto ferial. Y entonces las Cortes le concedieron a Gómez, ¿no? Una indemnización por daño punitivo. Ocurre lo mismo con un supervisor de Walmart. Es un caso un poco más reciente, ¿no? Entre uno de los administradores despide a un empleado por su relación, ¿no? A un empleado por su relación con un afroamericano en el año 1999. Es el caso Daffenbow Williams versus Walmart Stores, ¿no? Ahora, para los defensores del sistema, porque probablemente los hay quienes también tienen serios cuestionamientos a la aplicación de los daños punitivos, ¿no? La figura ha sido útil, bueno, y en todo caso, pienso yo que el balance, más allá de defensores o de atacantes del sistema de torts y los daños punitivos en los Estados Unidos de América, lo concreto es que pues, sí podríamos considerar que es un mecanismo importante para aquellos supuestos en los que se produce, pues, discriminación racial, violencia contra la mujer, acoso, bullying en el empleo, ¿no? Entonces, esta conducta de abuso de la posición de autoridad, indudablemente, debe generar una respuesta del sistema que ya no solo vaya hacia conceptos compensatorios o pain and suffering, como el equivalente a nuestro daño moral, sino más bien una
sanción ejemplar, ¿no? Que busque desterrar estas conductas, ¿no? Entonces, también los daños punitivos en el derecho de los Estados Unidos de América ha sido aplicado a las conductas de las grandes corporaciones cuando se ha advertido, por ejemplo, ¿no? Los monopolios, ¿no? En el siglo XXI encontramos modelos de acciones punitivas, de daños punitivos, nuestras grandes sumas que se han concedido en contra de las tabacaleras, ¿no? Por ejemplo, una corte de Florida concede 144.8 billones de dólares por daños punitivos, pero claro, se lo concede a través de una acción de clase en la que se aludía o en todo caso se agrupaba a 500.000 víctimas de cáncer pulmonar y otras enfermedades derivadas del consumo de tabaco, ¿no? Se junta Doctora, tanto de los daños queda el último minuto. Ah, muy bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es Un minuto le queda. Ya, ¿qué es lo que tenemos en el caso del derecho peruano? En el caso del derecho peruano no hay un acogimiento normativo, ¿no? Y lo que sí se tiene es un pleno casatorio que se ha dictado hace algunos años, en el año 2007, el quinto pleno jurisdiccional, que ha creado la figura del los daños punitivos, ¿no? Para el caso, en el plano laboral, ha creado la figura para despidos incausados y fraudulentos, ¿no? Que además esta figura de despidos incausados y fraudulentos, ¿no? Supuesto en el que un empleador despide a un trabajador sin causa o lo despide inventando, creando una causa a sabiendas de que no hay ningún supuesto, ¿no? Que justifique la separación del trabajador. Esto ha sido muy criticado, sigue siendo criticado en nuestro país porque se considera que una tradición de 200 años pretende ser incorporada solamente por una decisión jurisprudencial. Sí. Doctora, se le ha terminado su tiempo, ya. Agradecemos su participación, ya, pero tenemos que respetar el tiempo de los demás distantes. Muchísimas gracias, muy doctora. Bien, okay. Ya, muy bien. Invitamos al doctor Guillermo Pedro Tinti, de la Universidad de Córdoba, para que ingrese. Mario, salúdala, por favor. A poner el micrófono. Quería saludar a Rosana. Rosanita, muchísimas gracias. Un beso grande. Un beso grande también, Mario. Saludos a Laurita, que la estoy viendo por ahí. Gracias. Silvia, nuevamente gracias por la participación, muy buena, muy elevada tu disertación. Guillermo Pedro Tinti, representante de la Universidad de Córdoba, nos va a conversar ahora, el próximo va a saludar a Mario y va a conversar. Gracias, Mario. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Un honor estar participando en este congreso de homenaje tan merecido a Mario Castillo Freire, a quien además le hago llegar las seguridades de mi perenne afecto y mi fraternal abrazo. Voy al tema porque sé que con el tiempo estamos ajustados. El daño punitivo en el derecho argentino. La ley argentina, en el derecho positivo argentino, el daño punitivo se incorpora en el año 2008, es decir que lleva ya una docena de años discurriendo por la jurisprudencia y por la doctrina. Estaba precedido de un importante estudio doctrinario, pero como les decía, en el año 2008 se sanciona una modificación a la Ley de Defensa del Consumidor y se incorpora como artículo 52 bis el daño punitivo. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? La ley argentina, bueno, para empezar, limita el daño punitivo, la posibilidad de aplicar este daño punitivo a las relaciones de consumo. Es una limitación importante. En el proyecto de reforma del Código Civil que se concreta en el 2015, se intentó incorporarlo al Código Civil, pero fracasó porque el Poder Ejecutivo vetó el artículo que lo autorizaba para todas las relaciones civiles. Así que está limitado nada más que al derecho del consumidor. La ley dice que se le aplica al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. A instancia del damnificado, dice que el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor que se graduará en función de la gravedad del hecho. Vigente, como les decía, desde el 2008, la jurisprudencia, sintetizando, detectó una serie de inconvenientes. Esa norma
es demasiado abierta. Parece que no establece condiciones especiales a fin de la aplicación de la sanción, que sí las exigía la doctrina. Da la impresión de que se puede sancionar cualquier incumplimiento, por leve o nimio o pequeño que fuera. Cualquier incumplimiento del proveedor, porque el único requisito concreto que pone la ley argentina es el incumplimiento. No describe con precisión la conducta prohibida, eso también lo ha marcado la jurisprudencia, no requiere factor subjetivo de atribución, no precisa pautas mínimas que podrían guiar la graduación de la sanción, únicamente pone un tope, pone un techo, un máximo, que está hoy en día en el orden de los 6 millones de pesos o cosas así. Puede superponerse, o no prohíbe que se superponga con otro tipo de sanción. Entonces, a partir de ahí, la jurisprudencia, que es muy rica, ha habido muchos casos, nomás en los últimos 2 años podemos encontrar, revisando los anales de jurisprudencia, cerca de 200 fallos sobre daño punitivo, admitiendo, rechazando, limitando, estableciendo las pautas para suplir lo que el legislador dejó en una zona un poco gris. Se estableció que en varios casos la vida negocial, la conducta dañosa de un proveedor incumplidor ofendía a todo el cuerpo social, era demasiado grave y por eso debía ser sancionada. Se estableció que la multa civil siempre iba a ir, tal como lo dice la ley, a manos del consumidor damnificado, aunque se registra un fallo de hace 2 años de la ciudad de Tucumán, en el cual, declarando la inconstitucionalidad de la norma, dividieron y le dieron la mitad del monto de la sanción al consumidor y la otra mitad a una entidad de bien público. Eso no está previsto en la ley y fue una creación jurisprudencial que no ha sido por lo que se seguida luego por los otros fallos. Entonces, siempre en beneficio de la víctima. También la jurisprudencia argentina ha dicho que la finalidad será siempre castigar a los proveedores de bienes y servicios que incurren en graves conductas. Insisto, todas las graves conductas es jurisprudencia, no lo exige la ley. Tiene también un fin disuasor para el causante del daño. Trata de evitar que, o con el ejemplo del castigo, no se susciten nuevos hechos así de grave incumplimiento. La aplicación y la graduación ha sido un problema para los jueces, porque los que lo aplican son los jueces civiles, entonces han ido buscando una serie de referencias, y por lo general se requiere a la equidad, se busca cierta proporcionalidad entre la conducta y el castigo que se aplica. Algunos recurren o proponen que se recurra a una fórmula de matemática financiera que tenga que ver con el balance neto, con las ganancias, con las utilidades del proveedor del servicio que es castigado. Esto tiene poca aceptación, pero bueno, hay quienes lo han propugnado. Todos los fallos insisten en la prudencia, en que los jueces deben ser extremadamente prudentes y cuidadosos al momento de establecer la sanción. No deben establecer montos extravagantes o exagerados que no guarden relación con la conducta sancionada. Y para hacerles un taxonómico de los principales casos que la jurisprudencia ha establecido sanción, bueno, encabeza el servicio de telefonía celular, es la actividad que más ha recibido sanciones de daño punitivo, por una serie de incumplimientos que van desde la falta de entrega de equipo hasta el servicio insuficiente, la facturación mal hecha, el maltrato al cliente, pero también han recibido sanciones empresas aseguradoras, empresas de medicina prepaga, por aumentos automáticos de la cuota, empresas financieras que hacen planes de ahorro previo para la adquisición de automotores, también
tienen varias sanciones. Empresas de turismo, hotelería y también empresas que prestan servicio de aviación. En síntesis, y para concluir dentro del tiempo que se ha asignado, los daños punitivos han sido un instituto que empezó en la jurisprudencia argentina a moverse con mucha cautela. Los jueces comenzaron con un poco de inseguridad, pero hoy en día se ha impuesto. La mayor parte de las demandas que versan sobre asuntos de consumo solicitan la aplicación de daños punitivos y el 100% de las sentencias los considera. No quiero decir que los aplique, sí se aplican en un gran porcentaje, pero siempre son considerados. Los tribunales superiores de las provincias ya todos se han expedido acerca de los daños punitivos, ya sea para imponerlos, para disminuirlos, o a veces para rechazarlos, entendiendo, pero juzgando siempre la conducta del interesado. Bueno, yo con eso finalizo la síntesis de la jurisprudencia argentina, y bueno, les agradezco de nuevo la invitación y la atención que me han puesto. Un gran abrazo a Mario Castillo Freire y muy merecido su homenaje. Gracias. Otro gran abrazo para ti, Guillermo. Muchas gracias. Mario, ahora vamos a presentar al doctor Ramón Daniel Pizarro, también de la Universidad de Córdoba, que nos va a exponer sobre la legislación en la Argentina. Gracias y a su disposición en el micrófono, Daniel. Muchas gracias, Pascual. Querido Mario, adhiero cálidamente a este merecidísimo homenaje. Además de ser un querido amigo, es un jurista de enorme prestigio en Argentina. Conocemos su obra, la seguimos muy de cerca, y me parece que es una excelente oportunidad esta, la de homenajearlo. ¿Qué tema este de los daños punitivos? Yo les confieso que es un tema que me gustó mucho desde un primer momento. Creo que el primer trabajo que se publica en Argentina sobre el tema, no es autorreferencial, lo hice yo allá a fines de los 80, llevado más por la curiosidad que por otra cosa. Y confieso que es una institución que en un primer momento me sedujo, me gustó, me parecía interesante, y siempre vislumbré con algún grado de expectativa, de interés, qué podría pasar si en Argentina fuese receptada. Bueno, terminó siendo receptada. Y mi análisis a 30 años de aquel trabajo es poco la historia de una desilusión. Yo creo que en Argentina los daños punitivos funcionan mal, han sido espantosamente regulados, coincido con Guillermo. Si hubieran querido hacer una regulación peor, no hubieran podido, lo cual me parece que afecta la importancia y la eficacia de la figura. Constituye todo un demérito para ella. De todas maneras, esto suele ocurrir muchas veces cuando se traen instituciones foráneas que no se conocen bien, y particularmente cuando encima de no conocérselas bien, se las regula mal, lo cual permite que una institución que bien regulada podría funcionar muy bien, termine siendo en la mayoría de los casos bastardeada y no haya tenido ni por asomo la importancia que bien regulada podría tener. Los injertos jurídicos, particularmente en nuestro caso los que provienen del derecho anglosajón, deben ser hechos con mucho cuidado. Deben ser hechos con mucho cuidado porque además de que no estamos acostumbrados a ellos y rompen en muchos aspectos nuestros esquemas clásicos, se corre el riesgo de traspolarlos sin una debida maduración a un ambiente jurídico como el argentino, en el que quizás, y lo voy a decir esto con el mayor respeto por nuestros jueces, soy muy respetuoso de ellos, no tenemos una judicatura que esté en condiciones de aplicarlos como lo hacen los anglosajones. Los resultados están a la vista.
Y como siempre ocurre, cuando uno traspola una institución jurídica, cuando uno injerta una institución jurídica foránea dentro de un sistema que quizás no esté preparado para recibirlo, mucho más si la regulación no es buena, el diablo empieza a aparecer en los detalles. Y los detalles de aplicación suelen ser los que muestran que la figura está muy lejos de cumplir el cometido que debió haber tenido. Pero este es un tema que divide a los argentinos, que estamos muy acostumbrados a las grietas. Los daños punitivos han despertado pasiones de todo tipo. Hay juristas que están absolutamente deslumbrados por la figura. Es más, creen que el derecho del consumidor casi que empieza y termina en ella. Otros se muestran acervos, detractores de la misma. La consideran poco menos que el apocalipsis, que rompe los confines entre pena y reparación, entre pena pública y pena privada. Parafraseando a Eco, podríamos decir que el ambiente se dividiría entre apocalípticos e integrados. Yo creo que ha aparecido un tercer grupo, en el cual yo me sumo, que es el de los escépticos, el de los resignados o desilusionados a ver cómo se está malogrando en Argentina una figura que bien regulada podría funcionar bien. Pero claro, para eso se necesita, en primer lugar, una buena regulación normativa. En segundo lugar, tener en claro para qué se los está regulando. Y tener muy en cuenta un dato que es básico y que en todos los países del mundo en los cuales los daños punitivos han sido receptados, tanto mundo anglosajón como lo que sería el derecho continental, Quebec, por ejemplo, se ha tenido muy en claro. Es una figura excepcional. Es una figura que debe aplicarse en casos de extrema gravedad, con un carácter marcadamente ejemplificador que puede también tener su connotación preventiva para sancionar graves inconductas, no cualquier tipo de inconducta, para desmantelar efectos de ilícitos lucrativos importantes, con un sentido, insisto, marcadamente restrictivo, porque cuando la figura pierde su carácter restrictivo, termina diluyéndose en la nada de casi una simbólica propina que se le termina dando al que los pide, con lo cual empieza a naufragar nuestra figura entre la pena, la reparación, y termina siendo una nada, algo light. Entre tener eso y no tenerlo es casi mejor que no tenerlo. Yo sigo creyendo que los daños punitivos, si fuesen bien regulados, podrían funcionar bastante bien. Podrían funcionar bastante bien, por ejemplo, para sancionar graves inconductas y tener un efecto preventivo. Pero claro, ¿qué aptitud para sancionar graves inconductas puede tener el daño punitivo en Argentina cuando el monto máximo que se puede aplicar no supera los $40.000? $40.000 puede ser una fortuna para una pequeña y mediana empresa, pero puede ser una nimiedad para una megacorporación a la cual difícilmente la conmueva que le puedan aplicar un daño punitivo de esas características cuando quizás no tomando las medidas de prevención que justifican ese daño punitivo, obtenga beneficios mucho más significativos. Y a todo esto se le empiezan a adicionar otros aspectos que me parece han conspirado en Argentina para que funcione bien. Guillermo muy agudamente recién los planteaba. ¿Cuándo se aplican? En cualquier incumplimiento o en casos de graves incumplimientos. La normativa argentina habla de al proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o convencionales. No parece ser un estándar razonable. El factor de atribución. En ningún país del mundo se admite la aplicación de daños punitivos si no hay dolo, culpa grave, manifiesto menosprecio por los derechos del consumidor, abuso de posición dominante de mercado. Acá hay autores que sostienen que se rige por un estándar de responsabilidad objetiva. Hay una construcción jurídica
que me parece absolutamente inadmisible, que bajo el rótulo de tolerancia cero en ciertos tipos de accidentes ha consagrado un estándar de responsabilidad objetiva. A mí me parece que es algo totalmente inaceptable. Sandra recién hablaba muy agudamente del tema de la asegurabilidad del daño punitivo. Pues este es un tema que hay que debatirlo con mucha profundidad, porque, a ver, si el daño punitivo es concebido con el parámetro estricto con que debería ser concebido, es lógico pensar que el dolo y la culpa grave no podrán ser asegurados y que sería distorsionar la figura del daño colectivo admitir la asegurabilidad del daño punitivo. Pero si al daño punitivo lo van a arreglar bajo estándares de cuasi responsabilidad objetiva, como lo proponen algunos en Argentina, habrá que en ese caso pensar alguna de las cosas que escribió Calabresi sobre este tema, cuando él decía que en estos casos, si se le aplican a corporaciones, y no sería tan descartable pensar en el aseguramiento del daño punitivo. El tema de los límites, el tema de la aplicación de oficio por los jueces. Yo sigo creyendo que es una locura permitir que los jueces apliquen de oficio los daños punitivos. ¿De qué manera una empresa va a previsionar contablemente esos daños punitivos? Darle posibilidades a un juez de que alegremente designe el destino de los daños punitivos. Guillermo tomaba el caso de un fallo de Tucumán sobre el que no voy a hablar porque yo intervine como abogado. A mí me parece que es una cosa gravísima. El juez como distribuidor de recursos, hacer beneficencia con dinero ajeno es muy fácil. Me parece que la figura en Argentina no está bien reglada, no tiene buen presente. Yo creo que fue un gran acierto, uno de los pocos aciertos que hubieron en las reformas que al anteproyecto de Código Civil y Comercial le introdujo el Poder Ejecutivo, que finalmente sería convertido en ley, el sacar los daños punitivos como los habían reglado del Código Civil y Comercial. Creo que era una regulación absolutamente mala e inconveniente, y creo que desde ningún punto de vista pueden admitirse construcciones laxas en estos temas. Los daños punitivos, en mi opinión, deben seguir siendo una figura absolutamente excepcional. Fueron gestados así, nacieron de ese modo, y no es conveniente, me parece, distorsionarlos. Y habrá que pensar, y con esto concluyo, Pascual, habrá que pensar además en de qué manera lograr un sistema de daños punitivos, si se lo aplica, que sea compatible con los daños de naturaleza colectiva. Allí quizás los estándares puedan ser otros. Los parámetros deberían ser diferentes. Pero bueno, son todos desafíos que tenemos por delante. Aida Kemmelmacher, mi querida y admirada amiga, dice que en los países serios, cuando el debate concluye, habla el legislador. Bueno, lamentablemente en Argentina, primero habla el legislador y luego comienza el debate, y esto, desgraciadamente, no es así. No debería ser así. El legislador debería cerrar los debates adecuadamente, y lamentablemente lo que tenemos hoy es un panorama cuasi anárquico. Hay un proyecto de reformas integral a la Ley de Defensa del Consumidor que trató el tema de los daños punitivos. Ha sido el campo de batalla más duro que ha habido en torno a ese tema, en donde han habido posiciones encontradas, y me parece que quizás pueda llegarse a un buen camino si el texto final, el último que hemos visto, pudiese llegar a ser aprobado. Pero estamos haciendo camino al andar y me parece que nos falta mucho. La experiencia argentina en este tema no ha sido buena, al menos en mi opinión. Muchísimas gracias por permitirme participar de este congreso, y un afectuoso abrazo para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Un gran abrazo. Mario, agradecemos la participación de Daniel. Nosotros, los amigos, le decimos Daniel directamente. Y ahora vamos a invitar a, que es el queridísimo amigo de Córdoba, también de la Universidad
Universidad Nacional de Córdoba para que nos exponga el tema sobre los aspectos que se han tratado de reformar sobre los daños. Todo tuyo, para José. Muchas gracias, Pascual. Hola, Mario. Hola, Laurita. Un gusto poder verlos una vez más, a quienes me hacen sentir en mi casa cada vez que voy a Lima. Y muy feliz porque acabo de verlo a Marito jugando al lado tuyo, Mario, y eso para mí, tú sabes bien que es un motivo de una intensa, pero muy intensa alegría. Así que a los tres un gran abrazo. Tanto Guillermo como Daniel se refirieron a los daños punitivos como están regulados hoy y cómo están funcionando hoy. Y Daniel Pizarro hizo referencia a un proyecto de reformas integral a la defensa del consumidor, ¿no? Al estilo de la ley unificada española, se ha presentado y tiene estado legislativo un proyecto de reforma integral en el cual han intervenido desde mi punto de vista, los más importantes juristas del derecho del consumo, encabezados por Gabriel Stiglitz y Carlos Hernández. Y en materia de daños punitivos, traen un artículo, el 118, que de alguna manera trata de ir modificando o dándole alguna forma diferente a lo que tenemos hoy en el artículo 52 bis, que es a lo que yo me voy a referir ahora. Recordemos que el 52 bis, que es el vigente, dice que al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales, a instancia del damnificado, el juez le puede aplicar una multa civil. Esto es lo que llevó a gran parte, o buena parte, o una parte, mejor dicho, de la doctrina de la jurisprudencia, a decir que el daño punitivo se puede aplicar ante cualquier tipo de incumplimiento. Esto quiere ser superado, de alguna manera, por el proyecto de ley, al delimitar cuál es la conducta que habilitaría al juez, porque tanto en el anteproyecto de Código Civil, que no tuvo sanción en este artículo, el 1714, que era el que trataba de incorporar los daños punitivos como un régimen general solo para los daños de incidencia colectiva, no para cualquier daño particular, como en este proyecto de ley se dice que se aplicará la sanción punitiva solo cuando se actúe con grave menosprecio a los derechos del consumidor. Tanto el 1714 de aquel anteproyecto de Código Civil y Comercial, como el 118 de este proyecto de ley que aún tiene sanción, tiene estado legislativo, delimita a conductas que causen un grave o que demuestren un grave menosprecio hacia los derechos del consumidor. Y esto, bueno, ya es un parámetro, si bien no está tipificado de una manera muy rigurosa, es un parámetro, creo yo, importante como para delimitar la tarea del juez. Este es el primer aspecto que quiero remarcar. Ambos, el anteproyecto de Código Civil y este proyecto de ley, solo permiten la aplicación de daños punitivos cuando haya un grave menosprecio a los derechos del consumidor, porque seguimos encuadrados dentro del defensa del consumidor, porque este artículo 118 está incluido dentro de la reforma a la ley de defensa del consumidor. En materia de legitimación activa, el artículo 52 bis vigente dice que lo puede pedir solo el damnificado, ¿no? A instancia del damnificado. En cambio, el proyecto trae algo a lo que ha hecho referencia Daniel Pizarro y dice que lo puede pedir el consumidor, pero también el Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque en la Argentina, en todas las acciones vinculadas a defensa del consumidor, es parte necesaria del Ministerio Público Fiscal. Necesariamente debe dársele participación al Ministerio Público Fiscal en cualquier reclamo vinculado a relaciones de consumo. Pero además, se le da la posibilidad al juez de imponer la sanción de oficio, que es el peligro al cual Daniel Pizarro hacía referencia, aunque con una salvedad,
Dice, a tal efecto la resolución que dispone correr traslado de la demanda debe advertir al demandado acerca del posible ejercicio de esta facultad por parte del juez. Me parece que de esta manera lo que están tratando de hacer es evitar de alguna manera aquella sorpresa a la cual hace referencia Daniel Pizarro, diciendo, bueno, estoy litigando y puede ser que el juez, a pesar de que no lo haya pedido el damnificado, aplique lo mismo esta sanción. Sanción que no llama daños punitivos. En Argentina se ha tratado de superar la denominación de daño punitivo, porque todos sabemos que es una mala traducción de la misma figura del inglés o del régimen anglosajón, y tanto el anteproyecto del Código Civil y Comercial, que le llamaba sanción pecuniaria disuasiva, que es una denominación tomada de un viejo trabajo de la recordada Matilde Zavala de González, quien ella le dio esta denominación a la figura. El proyecto de ley llama sanción punitiva, de alguna manera es indicando cuál es el fin que tiene esta multa que se puede aplicar a los proveedores que actúan con grave menosprecio a los derechos del consumidor. Bueno, estas sanciones punitivas o esta sanción pecuniaria disuasiva también podría ser aplicable de oficio por el juez si se sanciona este nuevo régimen de defensa del consumidor. Respecto al monto, es verdad, hoy el monto ha quedado totalmente desactualizado, porque en el 2008, cuando se incorporó esta figura, dijo que el máximo era de 5 millones de pesos. En una economía inflacionaria crónica como en la Argentina, poner una multa en pesos es en realidad un error importante. Hoy ese millón de pesos, esos 5 millones de pesos son unos $40.000. En cambio, el proyecto de ley lo lleva a aproximadamente $1.600.000 como máximo, porque dice que puede ser, el importe no puede ser superior al doble del máximo previsto para una multa, y ese máximo previsto son 10.000 salarios mínimos vital y móvil, y eso que el salario mínimo vital y móvil en Argentina hoy son unos $120, nada. Pero en materia de daños punitivos podría llegarse hasta $1.600.000, lo cual cambiaría absolutamente, por supuesto, la función si se aplicara este tipo de sanciones en los casos en que ameriten semejante monto, por supuesto. Y en cuanto al monto de la sanción, que el artículo 52 bis, por cuánto, o mejor dicho, cómo ponderamos para determinar cuál es el monto de la sanción, el artículo vigente dice: el juez aplicará una multa que graduará en función de la gravedad del hecho y de demás circunstancias del caso. Esto lo trata de mejorar la reforma, diciendo que se fija tomando en consideración las circunstancias del caso, como dice el 52 bis, pero en especial la gravedad de la conducta del sancionado, su repercusión social, los beneficios que obtuvo o pudo obtener, esto del ilícito lucrativo del cual hablaba Daniel Pizarro, los efectos disuasivos de la medida, esto es central porque la medida no es una sanción punitiva, sino es una sanción disuasiva, para que no se vuelva a repetir la conducta que se está multando, el patrimonio del dañador, la reiteración o reincidencia en que haya incurrido el proveedor, la conducta que haya observado durante el proceso, fíjense, no antes, no al momento de incumplir con sus deberes de proveedor, sino durante el proceso, y la posible existencia de otras sanciones penales o administrativas. Esto sería a los fines de aminorarla si fuera necesario. Es decir, que en cuanto al monto, me parece que el proyecto mejora sustancialmente el fin que tiene la figura. En cuanto al destino, Ramón Pizarro dijo recién, bueno, el artículo 52 bis vigente dice que el destino es el patrimonio del damnificado, y esto ha creado muchas discusiones doctrinarias. Tanto el anteproyecto de Código Civil y Comercial
en el artículo no sancionado como en el proyecto de ley de reformas a defensa del consumidor, el destino lo determina el juez. Dice que el juez asignará, según su criterio, si una parte va al damnificado y una parte va para otro tipo de fines, es decir, lo deja absolutamente abierto. Otra cuestión que en la Argentina no está claro, porque dice el artículo 52 bis que al proveedor que no cumpla con sus obligaciones, y tenemos en cuenta que dice que cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento, responderán todos solidariamente ante el consumidor. Bueno, el artículo 118 de la reforma en realidad dice que si dos o más proveedores son autores de la conducta, su responsabilidad es solidaria. Es decir, no todos los quienes hayan intervenido en la cadena de comercialización, que es una de las interpretaciones que se hace hoy del 52 bis, lo que lleva a una aplicación a lo mejor desmesurada de la figura. El artículo 118 de la reforma propone que solo sean aquellos que sean autores de la conducta. Y por último, otro tema que ha planteado bien la profesora, creo que la profesora boliviana o la profesora peruana, o alguna, no recuerdo cuál de las dos, es el tema de la asegurabilidad. La profesora boliviana que hablaba de la asegurabilidad. Bueno, sobre la asegurabilidad también en la Argentina se ha discutido mucho, si es conveniente, si no es conveniente, el artículo vigente nada dice sobre esto. Las jornadas de derecho se han pronunciado en general en contra de la asegurabilidad, de los daños punitivos o de la sanción pecuniaria disuasiva, como se llamaría ahora la sanción pecuniaria, porque le restaría eficacia a la herramienta como disuasión. Y esto lo refleja el inciso 5 de este artículo 118 de la reforma, que dice la obligación de pagar la sanción punitiva no es asegurable. En definitiva, lo que he tratado de hacer es traer a esta palestra qué es lo que se está estudiando en la Argentina sobre los daños punitivos, más allá de lo que está vigente y de cómo se está aplicando. Y esto es, desde mi punto de vista, importante porque en la Argentina, voy a tomar estos 2 minutos que me quedan, en la Argentina la doctrina tiene una importancia relevante a la hora de determinar las reglas de derecho. Este artículo 52 bis del 2008 ha sido interpretado y reinterpretado a partir de una fuerte labor doctrinaria. La jurisprudencia escucha mucho a la doctrina en Argentina. Yo esto lo he escrito a la doctrina como fuente del derecho, y sobre todo en Argentina, demostrando de qué manera los estudios que se van realizando a partir de un determinado texto legal van modificando su interpretación y su regla de aplicación. Por eso quise traer este proyecto de ley, porque esté sancionado o no esté sancionado, o si se llega a sancionar o no, yo creo que hay buenas posibilidades de que sea sancionado, sobre todo porque el director nacional de defensa del consumidor es uno de los autores de este proyecto, Sebastián Barrochelli. Pero más allá de eso, cuando la jurisprudencia tiene que aplicar la norma, se fija en lo que está diciendo la doctrina en el momento en que lo va a aplicar. Creo que este proyecto de ley, si se sanciona o no se sanciona, seguramente va a ser una fuente de estudio para dicha aplicación. Nuevamente, Mario, mi abrazo. Laurita, un beso inmenso y me alegro que Marito pueda seguir jugando y vistiéndose y disfrazándose como lo vi recién disfrazado, no sé de qué. Que disfruten mucho su familia y que pronto nos volvamos a ver. Gracias, Roger, porque vos sos el autor de todo esto. Gracias a todos. Muchas gracias, querido Fernando. Un gran abrazo para ti y tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Querido Mario, le agradecemos ahora a José Fernando su disertación, y como acostó a los maestros de ceremonia, también tengo mi plazo y mi tiempo, y lo que quería rescatar en primer momento es el hecho de que estamos contigo en este momento 5 extranjeros y 1 nacional del Perú. Y la casualidad es, o la causalidad es, que esos 4 argentinos de la Universidad de Córdoba, yo soy el único que no estoy viviendo en Córdoba, vivo en mi querido San Juan, tenemos una raíz común que nos enseñó mucho, y yo sé que esa raíz común es cara a tus sentimientos. Fuimos todos discípulos de Luis Mercedes Panes. Todos convivimos desde aquella aula 15, fundamentalmente los más viejos, que Daniel Pizarro y yo, luego Fernando y Guillermo Tinti, que lo disfrutaron mucho más porque yo volví a mi provincia. Eso nos permitió, esta experiencia que te digo, Mario, nos permitió ver, utilizando las palabras de Frank Kafka, la metamorfosis, una metamorfosis especial que ocurre en ciertos profesores. Hay ciertos profesores que pasan de ser simplemente profesor pasan a ser maestro. Y esta metamorfosis, creo que vos no te has dado cuenta, tus discípulos no se han dado cuenta hoy que está ocurriendo. Hoy no solo hacer un homenaje por los 30 años de profesor, no vienen a decirte, oh maestro, has nacido el maestro. Y luego será como con Fernando, con el amigo, que quizás nos acompañe hasta el resto de esos días. Esta expresión de profunda amistad que se va generando en la cátedra, yo siempre la miraba con esa vista especial del discípulo o del amigo que me dio Luis desde muy joven, desde ser estudiante, de compartir. Y he buscado y siempre tenía en cerca a un libro de Chiovenda, mejor dicho, de Calamandrei, cuando se hacía su admiración a Chiovenda. Y de ese libro hoy he rescatado una frase que va a sintetizar y va a apoyar lo que José Fernando termina de decir. Cuando él escribía, dice, los bienes que verdaderamente cuentan, aquello por los cuales la vida merece verdaderamente ser vivida, se resumían para él en aquella biblioteca en que pasó trabajando la mayor parte de sus años, teniendo en la habitación de al lado la compañía de las queridas voces familiares. Y hace un agregado, por una ventana miraba el cielo. Biblioteca, familia y cielo. Esta inspiración que todos tenemos en este métier de ser jurista o de creernos ser juristas, simplemente somos, como yo digo, un obrero del derecho que trabajamos permanentemente para legar a la futura. Esto te lo quería transmitir porque hoy creo que es un acto más que en homenaje al profesor, al nacimiento de un maestro del derecho en Perú. Y no es poca cosa, porque de ese maestro del derecho de Perú van a ser una escuela peruana muy fuerte que se va a reflejar en 20, 30 años, como se refleja hoy con Daniel, Tinti, con José Fernando, y un poco desde la lejanía mi aporte a la evolución del derecho. Realmente me emociona leer ese libro cada vez que tengo que rendir homenaje y recordar al maestro, al propio maestro que sé que compartió contigo mucho tiempo. Y esas fueron las enseñanzas que nos dejaron, las enseñanzas hermosas, porque en el final de los tiempos, como digo yo, ¿qué nos queda a los juristas? Más que los libros, más que todo, nos quedan los amigos. Esto es fundamentalmente lo que tenemos que rescatar y que rescatamos hoy. Ya un poco entrando en el tema, realmente la disertación de Sandra, con toda su visión desde el país de Bolivia, es fundamentalmente el tema de la asegurabilidad
que lo pone en el tapete, como lo termina de escribir Marca y lo termina de marcar Daniel, porque es uno de los temas complejos que produce problemas. Silvia nos hizo un recuerdo de toda la historia de los daños punitivos, cómo evolucionaron. Y ya ingresando en nuestra problemática nacional, Daniel hace un reconto de que se pone en una tercera posición, Daniel, entre los escépticos, de cómo se ha tratado el tema, de cómo ha evolucionado el tema en la República Argentina. Y a veces los temas en la República Argentina tienen una evolución un poco dramática, problemática. Como yo en alguna oportunidad dije, los legisladores duermen la siesta, porque dicen normalmente, como decía Aida, que los legisladores deben actuar después que escuchan a los juristas. Por ahí los legisladores siguen durmiendo sus largas siestas, como ocurrió durante muchos años en el derecho de daño. Pero lo importante es que hoy se trabaja, este tema está en nuestro mundo, y el efecto Tinti marcó la jurisprudencia. Este fallo creo que fue también de alguien vinculado al grupo, que para él le pareció una injusticia darle toda la retribución al consumidor, y de tipo pretoriano, fuera de la ley, es que ley dijo y dividió en una forma diferente a lo que la ley le mandaba. Evidentemente, esto no es lo que la ley quiere, más allá de que la ley argentina es muy abierta con los jueces, tiene mucha confianza en los jueces, en la razonabilidad de los jueces, pero a veces no es lo que ella pretendió. De Fernando, como se llama, es importantísimo el aporte que nos ha hecho en cuanto a traer este reflejo de lo nuevo, de los estudiosos, qué es lo que quieren, a dónde quieren ir con el tema. Pero a mí me ha dejado todo esto una preocupación grande, muy grande, el derecho vigente, el derecho de hoy, no del porvenir, que puede ser muy bien perfeccionado, porque recordaban los amigos que hubo en el proyecto, y lo leyó usted, el proyecto original que envía la Comisión Reformadora tenía una redacción especial para la sanción pecuniaria disuasiva. Pero en la noche de la legislatura hubo varios cambios, algunos que son realmente preocupantes, que se ocurrieron metí en ese camino de la sesión legislativa, y nos dejaron dos artículos que yo he tenido oportunidad ya de escribirlo, de comentarlos, pero un poco es de la visión de la judicatura del juez. Los muchachos, colegas, juristas, han visto desde el hombre que litiga, de la preocupación de que litiga. Pero el juez, cuando tiene el arte permanente de interpretar la norma, cuando vemos los artículos que nos han dejado en el Código Civil y Comercial, nos genera otra preocupación más. Porque en esos artículos aparece el 1714, que cambió el artículo original que traía el proyecto, y dice: punición excesiva. Si la aplicación de condenaciones pecuniarias, administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto. El artículo 1715 dice: facultades del juez. En el supuesto previsto en el artículo 1714, el juez puede dejar sin efecto total o parcialmente la medida. Primero, este artículo 1715 es absolutamente innecesario, porque ya en otro artículo, el 1742, le daba facultades al juez para atenuar la responsabilidad. Es una tautología, como diríamos, una repetición innecesaria. Pero nos queda el 1714. Y ahí comenzamos a hacernos preguntas. Las preguntas que nos hacemos: ¿quién aplica las condenaciones pecuniarias administrativas? Está bien, puede ser el poder político, el poder administrativo, que en un trámite aplique una sanción, pero sanción disuasiva. Ya estamos fuera del margen de la ley de defensa del consumidor que José
queda el proyecto restringido a ese nivel. Pero acá esta norma está abriendo a otras posibilidades que están por fuera del derecho de los consumidores. Está bien, puede ser. Entonces el juez, ante un reclamo de la parte perjudicada por la sanción administrativa, pida la morigeración de esa sanción. Más allá de ello, vamos, avancemos. Pero nos dice que también pueden ser impuestas penales o civiles. ¿Y quién impone una sanción, una condenación pecuniaria de carácter penal? ¿Un juez civil puede revisar una sentencia penal? Está en el Código Civil y Comercial, no está en el Código Penal esta facultad. Y sigamos, ¿y la civil quién la coloca? ¿Quién la impone? La tiene que imponer un juez, no la puede poner un particular, porque si no estamos en las cláusulas penales o estamos en otra cláusula. Pero el juez es el juez el que tiene que imponer una condenación pecuniaria disuasiva. Por eso yo sostengo que la facultad no ha sido perdida, no ha perdido la judicatura argentina la posibilidad de imponer sanciones pecuniarias disuasivas, porque es malísima, como dice Daniel, por ahí dice, mala y imprudente, dice, peor es la regulación que nos dejaron. Este es el tema. Si nosotros leemos, como lo acostumbramos los jueces a tener que leer la norma, a veces disecando lo literal, lo gramatical, lo sistémico y lo coordinado con la Constitución, ¿quién impone? ¿Puede imponer cualquiera una sanción pecuniaria de carácter civil? Solamente un juez. Y además, otro detalle final, el juez debe computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto. Tiene la facultad de morigerarla, pero no va a tener la facultad de imponerla. Yo la verdad que a veces las definiciones legislativas hay que hacer un esfuerzo tremendo para interpretarla y uno de esos esfuerzos de otro nivel es esta. En el tema de, ya para comenzar a cerrar y dejar paso a la al próximo grupo, al próximo panel internacional, yo creo que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Porque si los jueces, más allá de que se sobreentiende que personalmente el legislador quiso quitarle la facultad, pero hizo tan mal las cosas que realmente no los ha privado a los jueces de la posibilidad de aplicar sanciones pecuniarias disuasivas. Porque la norma lo permite. Una lectura fina de la norma sí permite. Y no podemos empezar a hablar de que no tiene una naturaleza penal, que como algunos autores de Buenos Aires critican, dice esto es naturaleza penal y por tanto inconstitucional, pero sí tenemos que ver que es muy importante esta sanción en el tema de la prevención del daño, porque tiene dos funciones las sanciones pecuniarias disuasivas. Una es sancionar daño ocasionado que puede seguir ocasionando y que generó riqueza en el dañador, y otra es prevenir en el futuro que que continúe haciendo, por eso es disuasiva, por eso trata de disuadir a quien está produciendo daño que no lo produzca más ese daño. Mario, realmente queremos ser muy sintéticos, hemos disfrutado muchísimo esta coordinación junto con José Fernando, con Daniel, con Guillermo Tinte, la gente sí. Hoy nace un maestro porque se ha producido esa crisálida, con esto. Y me consta Se cortó, Roger. Parece que hemos tenido un problema técnico, pero bueno, vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Mario para que pueda saludar a Pascual. Está cortado, Mario. Mario, tenés cortado el micrófono. Sí, no, que agradezco muchísimo, qué pena que se haya cortado. Agradezco muchísimo las palabras de mi querido se me cortó, Pascual. gracias, al final fue gracias por todo.
Gracias a ti, queridísimo Pascual. Un abrazo, cariños a la familia.